hoy en esta mañana vamos a estar aquí, mis hermanos, en el libro de Hechos. Hace ya 3 semanas concluimos con el capítulo 4 en el libro de Hechos y comenzamos el capítulo 5 y estudiamos y leímos sobre la generosidad de la iglesia primitiva. Al finales del capítulo 4, si van ahí, Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, ahí Lucas escribe que los hermanos vendían sus propiedades, sus herencias, y el precio o la ganancia la ponían a los pies de los apóstoles. Y dice la palabra allí de que se repartía a cada uno según su necesidad. Es un gran ejemplo para nosotros en cómo debemos de ser generosos en la iglesia. De que no haya ninguno que tenga una necesidad en la iglesia. Y a veces tenemos necesidades, pueden ser espirituales, pueden ser sobre dinero, falta de dinero. Pero aquí miramos un ejemplo de iglesia primitiva, de que nos debemos de ayudar unos a los otros, hasta el punto donde no hay una necesidad. Es un estándar grande, pero eso debe ser la meta siempre. Y eso requiere tener una comunidad, tener una comunión entre los hermanos, siempre estar en contacto unos con los otros. Porque si no estamos en contacto, no tenemos comunión, no vamos a saber qué está pasando en nuestras vidas. Es muy importante estar en comunicación uno con el otro. Y por eso también es importante estar aquí en la iglesia, donde podemos traer nuestras peticiones y podemos orar por ellas. Amén. Juntos como un cuerpo de Cristo. Amén. Porque siempre tenemos necesidad. Espiritualmente necesitamos del Señor. La escritura nos dice de que acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, ¿verdad? Para hallar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, ¿verdad? Siempre tenemos esa necesidad, siempre necesitamos el socorro. Y por eso es muy importante, y miramos aquí el ejemplo que la iglesia primitiva nos deja, de que en esa iglesia, en ese tiempo, no había nadie que tenía una necesidad. Y antes de terminar ese capítulo 4, Lucas nos introduce a un hermano cuyo nombre era José. Y era tan generoso este hermano, de que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Él también vendió su herencia y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Y ahí termina el capítulo 4. Y la primera palabra que Lucas usó para comenzar el capítulo 5 es la palabra pero. Aquí encontramos un contraste. Ahí en el versículo 1, el capítulo 5 de Hechos, lee: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. A primera vista no hay nada malo aquí, pero el versículo 2 dice ahí en Hechos, versículo 2, y sustrajo del precio. Sustrajo es decir, se robó o se quedó con una porción del dinero que recibió de su herencia. Acuérdense que no había ninguna obligación de vender su propiedad y su herencia y traer el dinero. No había una obligación. En la iglesia no debe de haber una obligación de hacer cosas, de traer su ofrenda, su diezmo. Es algo que Dios pone en nuestro corazón y nosotros, como sabemos de que Dios provee, este lugar está abierto por Dios, pero Él provee por medios. Y el medio es de mover en el corazón al creyente a traer sus ofrendas y sus diezmos, sabiendo para qué son usados, para que este lugar esté abierto, para cierto lugar, cierta iglesia esté abierta. Y es una gran bendición cuando se está haciendo eso libremente, con gratitud en el corazón.
alguien que da con esa gratitud, está contento con el Señor por lo que Él ha proveído por Él. Acuérdense que el Señor no necesita nuestro dinero. Él no es necesitado de nada. Él es el Dios, el Señor del oro y la plata. Pero miramos aquí de que esta pareja no tenía ninguna obligación de vender su propiedad y su herencia y traer. Por eso miramos esa palabra pero, cuando miramos ahí el versículo 1, porque aquí hay un contraste. Aquí hay unas diferentes intenciones. Y ese pecado no quedó en lo oculto. No quedó solo entre Ananías y su esposa Zafira, sino, aunque esta pareja le miente a la congregación, en los versículos 3 y 4, miramos ahí que se descubre esta mentira de Ananías y Zafira. Mira el versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Él estaba pensando que le está mintiendo a la iglesia, que le está mintiendo a Pedro. Pero noten, Pedro le dice, no, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acuérdense, mis hermanos, que todo pecado que cometemos es un pecado contra Dios. Aunque lo haga a su prójimo, contra su esposo, esposa, una amistad, su vecino, es un pecado contra Dios. Porque se puede decir claramente que ellos estaban mintiendo a la congregación porque se querían ver bien ellos. Acuérdense que hablamos hace 3 semanas de que si no lo está haciendo con buenas intenciones, mejor no lo haga, porque no va a ser de bendición. Y miramos el castigo que cayó sobre ellos. El Espíritu Santo le reveló la verdad a Pedro. Note esto también, de que el Espíritu Santo le reveló esto a Pedro, y Pedro los reprendió severamente. Y le dice a Ananías que no le había mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué dice el versículo 5? Al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y fue sepultado. Y después dice ahí de que su esposa llega donde están congregados todos. Y note que el Espíritu Santo no solo reveló la mentira a Pedro, que estaba mintiendo de esa pareja, pero hasta la cantidad de dinero, el precio. Porque miren lo que dice aquí. Entonces Pedro le dijo a la esposa, a Zafira, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Quiere decir que el Espíritu Santo no solo le reveló a Pedro de que habían mentido, pero cuánto dinero era. Y claro, no es importante la cantidad, el punto es de que mintieron, pero el detalle que el Espíritu Santo le reveló a Pedro. Eso es porque el Espíritu Santo es Dios. Y no le podemos mentir a Dios, hermanos. Nos podemos engañar a nosotros mismos en veces, pero a Dios no se le puede mentir. Y dice el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Algo curioso que se mira aquí es de que en vez de dar el dinero, ¿verdad?, como todo el dinero que ellos habían agarrado y ponerlos a los pies de Pedro, su cuerpo cayó ahí, a los pies de Pedro, dice aquí en la escritura. Esa fue la consecuencia, el juicio de la mentira. Y vemos que Ananías y Zafira son juzgados por su grave pecado. La muerte de Ananías y Zafira lo encontramos aquí en capítulo 5, 1 al 11.
Y es comprensible que este pasaje parece desfavorable. No nos agrada mucho. No parece haber una oportunidad para el arrepentimiento, ¿verdad? No hay un debido proceso, se puede decir. El castigo parece excesivo, pero Lucas no está del todo avergonzado por esta historia. Nosotros a veces queremos guardar la santidad de Dios. No queremos que el mundo se vaya a ofender por el severo juicio de Dios. Pero nosotros miramos que la Escritura no esconde el castigo que le cae sobre los pecadores cuando peca sobre el Dios 3 veces santo. Que a nosotros no nos debe de dar vergüenza de tratar de decir, oh no, se va a oír muy severo ese castigo. Aquí Lucas no cubrió eso. Él en detalle explica de que qué fue la consecuencia de este grave pecado. Los dos expiraron, cayeron muertos al instante. Y a través de las historias como estas, podemos apenas, se puede decir, apenas podemos sentir el peso de la santidad de Dios. Cuando miramos historias así donde Dios instantáneamente castiga. Y eso es lo que merecemos nosotros, hermanos, cuando pecamos. Esa es la misericordia de Dios, de que no caemos cuando estamos parados. Pero por eso están estas historias escritas, para que nosotros podamos un poquito sentir ese peso de la santidad de Dios. Y esta historia fue incluida con un propósito, precisamente porque confronta nuestra visión, nuestra perspectiva del Dios 3 veces santo. En ocasiones confundimos la infinita misericordia de Dios con la sensación de que se nos debe esa misericordia. Nuestra incomodidad se basa en la presunción de que Dios nos debe perdón. ¿Sabía de que Dios no nos debe perdón? No nos debe la gracia que Él nos da. Todo lo que tenemos, mis hermanos, es estar agradecidos con el Señor. Amén. Él no nos debe nada, mis hermanos. Ni que estemos en esta tierra, en estos Estados Unidos. Simplemente con eso, de que estamos aquí en los Estados Unidos y que tenemos podemos expresar nuestra fe. Podemos congregarnos libremente. ¿Verdad? Esa es por la gracia de Dios. Nunca debemos de pensar de que Él nos debe el perdón, que merecemos su gracia. Y aquí miramos de que es como un recordatorio para nosotros. No te olvides que yo soy un Dios santo, yo soy un Dios justo. Y miramos de que en veces nosotros queremos tener las éticas o los morales del mundo. Y como las cosas son aceptables en un cierto nivel allá en el mundo, pues deben ser aceptadas aquí en la iglesia. Y no es así. Los relacionamos con Dios con la suposición de que sus acciones deben tener sentido para nosotros. Eso no tiene sentido. Eso fue muy severo. Eso no me gusta a mí. ¿Cómo puede ser eso Dios? Y no debe ser así, mis hermanos. ¿Y qué pasamos si no estamos de acuerdo con eso? Lo rechazamos. Acuérdense, si nosotros rechazamos a una historia, a una doctrina en la Biblia, estamos rechazando al Dios que se ha revelado por medio de esas escrituras. El Dios que ha ejecutado ese juicio. Es como que poner a Dios a prueba
se ha normalizado, ¿verdad? Oh, yo me llevé con esta, me salí con las mías, pues la puedo hacer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no es así, mis hermanos. Aunque seamos iglesia, hijos de Dios, vamos a dar cuenta. Yo aquí, su hermano Alex Pacheco, yo voy a dar cuentas por mis acciones. No nos viene la condenación, no nos viene el infierno, pero sí, vamos a dar cuentas por lo que hemos hecho. La escritura en Zacarías 8:17, Zacarías 8:17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. En veces estas palabras son muy fuertes porque estamos hablando del Dios que es amor, ¿verdad? Pero note, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y sí, el Dios amoroso también aborrece el pecado. Y el pecador también. No solo el pecado. Porque cuando venga el juicio, no solo el pecado se va a quemar en el infierno, sino el pecador junto con el pecado. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Salmo 5:5. Aborreces a todos a los que hacen iniquidad. Estamos hablando del Dios amoroso que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado, pero sabemos de que nosotros como su iglesia tenemos misericordia. Pero Dios no está contento con nuestros pecados. Y aquí, el que no está en Cristo, Dios lo aborrece. En el versículo aquí, cuando regresamos a Hechos, aquí en versículo 5 y 11, vemos por qué Dios hace este juicio directo, público y instantáneo. Dice ahí en versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mira el versículo 11. Estamos aquí en el capítulo 5 de Hechos, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Noten las cosas que tienen en común esa frase que se encuentra en esos dos versículos. Un gran temor sobre todos. Cuando se repite una palabra o frase en la Biblia, debería llamarnos la atención, hermano. Y de esto podemos ver que Dios está estableciendo orden y recordándoles que Él es el Dios santo y justo. De que vino un temor sobre todos. Un temor como el hijo tiene a su padre. Entonces miramos que Dios pone un alto a este engaño. Y vemos que Dios sí está preocupado de la santidad de su iglesia. Y lo demuestra con este juicio. También por este juicio vemos que ama a su iglesia. Que Él cuida de su iglesia. Y protege a su iglesia del mundo y de Satanás. ¿Y cómo lo vemos aquí? Pues puso un alto para que ese engaño no se vaya a divulgar entre la iglesia. El chisme, ¿verdad? Que a veces hay un chisme en la iglesia. La iglesia se puede contaminar y perder. There you go. Por las divisiones que vienen. Pero ¿qué hace Dios? Él guarda de su iglesia, la cuida, la protege de las artimañas de Satanás. Y eso es lo que vemos aquí. Podemos ver ese propósito también.
En veces miramos que Dios es severo, pero no miramos la misericordia de Dios en ese juicio. De que Él está protegiendo y cuidando de su iglesia por medio de ese juicio. Y eso es lo que miramos aquí, como les dije. En capítulo 5, 1 al 11, miramos el juicio sobre Ananías y su esposa Zafira. Y miramos de que Dios obra por medio de su iglesia. Empodera su iglesia para hacer milagros. Para que su iglesia y el mundo también reconozca que Dios está con su iglesia. Eso lo hace por medio de los juicios en la iglesia, pero también por medio de los milagros que Dios hace por medio de su iglesia. ¿Y esto qué es lo que pasa? De que esto nos demuestra de que Dios está muy presente con su iglesia. Él está aquí con nosotros. Él está obrando por medio de su iglesia. Y aquí hoy en este día estamos en el versículo 12 al 16 de Hechos. Y si se puede poner en pie, vamos a estar aquí en capítulo 5. Vamos a leer del 12 al 16. Donde vamos a ver los muchos milagros y señales que Dios hizo por medio de su iglesia. Un amén cuando lo tengan. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Miramos que Dios castigó a esa pareja que mintió por medio de Pedro, ¿verdad? Pedro les dio el juicio y ellos expiraron ahí. Miramos el castigo del juicio de Dios. Y podemos ver de que Dios está con su iglesia por medio de estos juicios, por medio de estos castigos. Acuérdense que Él es nuestro Padre Celestial y van a venir castigos por nuestros pecados, nuestras acciones. Viene una disciplina sobre el creyente. Y miramos que aquí en esta situación Dios ejecuta su juicio por medio de la iglesia. Y miramos aquí que en esta porción de escritura miramos de que Dios está obrando por medio de los apóstoles. ¿Y cuál es esa señal? Pues los milagros y las señales que están haciendo estos apóstoles. Y dice aquí el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí vemos el poder de Dios obrando por medio de su iglesia, demostrado por los milagros. Y otra cosa que dice aquí este versículo, unánimes. So, Dios está obrando no solo por medio de los milagros que se están demostrando afuera, sino la unión Amen. que está en la iglesia. Amen. Acuérdense cuando hablamos de esa palabra unánimes, es de tener el mismo sentir. Y en Hechos 4:30 también habla de esto. Vemos que la iglesia había orado, estaban unidos y estaban orando que querían ese poder, orando por ese poder, y Dios se lo concede.
En el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y miramos que Dios les concedió esa petición, donde ellos tenían estos poderes del alto, del Espíritu Santo, llenando a esos apóstoles. Y es muy interesante porque aquí Lucas en el versículo 12 dice de que por la mano de los apóstoles. Es muy claro de que Dios estaba obrando por medio de estos hombres. Acuérdense que Dios no hace cosas a lo ligero, ni sin ningún propósito. Él tiene un propósito para todo. Acuérdense que esos son los mismos apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las escrituras que tenemos hoy enfrente de nosotros. Y miramos que el poder de Dios se manifiesta por medio de la iglesia en el nombre de Jesús. No se nos dice que fueron esas señales y prodigios, pero podemos ver un poquito más adelante cuáles fueron. Estaban, ¿verdad? Lo miramos en los evangelios también: sanidades de varias enfermedades, ¿verdad? Cojos, ciegos, también liberaciones de poderes de, ¿cómo se dice?, demoníacos y cosas así, de ese índole. Pero quizás lo más poderoso, mis hermanos, que se repite en el libro de Hechos es la unidad que compartía la iglesia primitiva, que siempre estaban unánimes, juntos. Estaban todos unánimes, dice aquí. Lucas siempre enfatiza la unidad que tenía la iglesia. Eso es muy importante, mis hermanos. La gente siempre está buscando las sanidades, los milagros, pero ¿qué de la unidad de la iglesia? Eso es importante también, estar unidos, estar en el mismo sentir. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto también nos une cuando nos unimos a orar juntos, cuando traemos nuestras peticiones, cuando oramos por esas peticiones, esas necesidades que tenemos. Eso nos une a nosotros. Amén. Hasta nos une cuando no estamos juntos, porque estamos en las casas, estamos pensando en nuestros hermanos y hermanas y estamos orando al Señor. Espiritualmente estamos unidos. Tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, que nos une como un cuerpo de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu, el mismo Salvador y la misma sangre que ha lavado nuestros pecados, que nos ha limpiado de nuestros pecados. A menudo el hecho de que el pueblo de Dios estén todos unánimes es una demostración grande del poder del Espíritu Santo, que cualquier señal o maravilla en particular, de que todos estén unidos, es un gran milagro en sí mismo. Nosotros hemos oído esas frases, hermanos, en el mundo que ¿qué dice el mundo? Cada quien es dueño de su propio mundo, o cada cabeza es un mundo. Hemos oído eso cuando hay un argumento, desacuerdo. Eso significa que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y de moldear su destino. Se refiere a cada cerebro, es único y diferente. Pero note lo que está haciendo aquí Dios. Él tiene la iglesia junta, unánime. Nuestros corazones egoístas, nuestras mentes tercas, pueden ser más difíciles de mover que una montaña, porque somos tercos, queremos hacer cosas a nuestra manera y no va a haber unidad si cada quien quiere hacer su agenda. El Espíritu Santo es el que nos une a nosotros, hermanos. Siempre debemos de orar. Ore por eso, por la unión, la comunidad, la comunión entre los hermanos en la iglesia, que no va a haber divisiones, porque cuando hay divisiones no hay poder.
no va a haber poder en la iglesia. Y miramos que ellos están unánimes. ¿Y dónde se encuentran? Aquí dice la palabra que estaban en el pórtico de Salomón. Y ahí era un lugar abierto que estaba ahí en el templo, a lo largo del muro oriental del atrio de los gentiles. Ahí estaban todos unidos. Y ahí en ese lugar pasaban muchas cosas. Ahí el Señor Jesús, Él siempre predicaba, enseñaba ahí. Eso nos dice en Juan 10, 23, si lo quiere anotar. Ahí estaba el Señor predicando, ahí se encontraba Él enseñando en el pórtico de Salomón. También este lugar fue el primer arresto de Pedro y Juan. Cuando ellos estaban predicando, ¿se acuerdan que estaban entrando al pórtico de Salomón? A la puerta hermosa donde estaba el cojo. Y ellos comenzaron a predicar ahí, salieron de ahí, estaban ahí en el pórtico de Salomón y fueron ahí donde fueron arrestados. Miramos de que este lugar es un lugar especial para ellos, donde se unían. Y noten que estaban a la par de los gentiles. Los judíos eran racistas. Ellos se apartaban de los demás. Ellos pensaban que eran superiores. Los gentiles tenían su propio lugar. Y note que el Señor, Él ya estaba demostrando de que iba a haber una unión, de que no debemos de rechazar a la persona porque son diferentes que nosotros. Y estaban ahí en este lugar, estaban unánimes, juntos. Y claro, esto fue antes que estos hermanos fueron perseguidos, porque vino un tiempo donde ya no se juntaban ahí. Tuvieron que dejar el templo porque fueron perseguidos por los mismos judíos, por los líderes. Es muy triste ver eso, porque esos cristianos de la iglesia primitiva eran judíos. Ellos no, uno piensa de que, ¿verdad?, quizás eran de diferentes lugares. Esos hombres eran judíos y fueron perseguidos y ya no se podían juntar ahí en el templo. Fueron severamente perseguidos y los sacaron del templo. Y miramos aquí en el versículo 13 que dice: de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ellos están ahí juntos en el pórtico de Salomón, y aquí la escritura dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí miramos la reputación de la iglesia. Aquí dice de los demás. Aquí se puede referir a la propia iglesia. ¿Cómo es eso? Pues cuando hay un castigo o un juicio en la iglesia, o una decisión, se puede ver que la iglesia se puede dividir ahí. Si alguien no está de acuerdo con una decisión de la iglesia, hay gente que se va. Y eso no quiere decir que hay algo malo en la iglesia o con la decisión, pero quizás hay algo malo en esa persona, en su corazón. Debemos de tener mucho cuidado con esto también, porque aquí dice de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Después de ver este juicio en la iglesia, donde Ananías y Zafira cayeron muertos, bastante gente se fue de la iglesia. Ya no les pareció muy bien esto. Y eso es lo que pasa. La gente se va cuando hay un juicio, cuando hay una decisión tomada en la iglesia por el pastor, por los líderes. Por eso debemos de orar siempre por la unión, de que no se vaya esto o el otro por las decisiones que se está haciendo. No, hay que orar, que el Señor nos dé entendimiento, paciencia, para que todos estén unánimes, unidos. Pero estos, posiblemente los demás, son los que se fueron de la iglesia por ese severo castigo. También los demás pueden ser los líderes del templo, las autoridades. Ellos no se juntaban con esos, aunque sean judíos, eran judíos, estaban en el templo. Imagínense esto, supuestamente van ofreciendo sus sacrificios, están alabando y adorando a Dios, pero a la vez no se juntan con los judíos que están ahí. Dios está viendo las intenciones del corazón. Por eso les digo, es en vano que ellos vayan al templo cuando tienen un odio en su corazón. No venga a la casa del Señor, mis hermanos,
pensando de que usted está haciendo un favor a Dios. No se trata de eso. Si usted tiene algo en su corazón, dérselo al Señor, pero dérselo a Él, no lo tenga en su corazón, mis hermanos, porque ahí no va a haber bendición. Miramos de que los demás son esas autoridades que no querían nada con estos judíos que creían en el Mesías. Y miramos esta opresión de las autoridades y de los líderes del templo, que le habían ponido una presión a los que iban ahí al templo, de no juntarse con esas personas, con esos cristianos, con esos que creen en Jesús como el Mesías. Y ni siquiera se acercaban a ellos, dice aquí la palabra de Dios. Nos recuerda de Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo cuando fue a visitar al Señor Jesús? Lo fue a ver, pero lo fue a ver en la noche, donde nadie lo iba a ver, porque ya estaban sentenciados de que no querían que se juntaran con Jesús. Y aquí en esta escena miramos de que ya les habían dicho al pueblo que no se juntaran con esos cristianos. También lo vimos también en esa historia cuando el Señor sanó a ese ciego. Miramos esa historia ahí en el capítulo 9 de Juan, donde el Señor sana a este ciego. Y sentenciaron también a todo el pueblo de que no se juntara con el Señor y que no confesaran de que Jesús es el Cristo. Aquí noté esa historia, aquí en Juan 9, 19 al 22, si lo quiere leer conmigo. Juan 9, 19 al 22. Así también aquí todos ahí juntos para despertarnos un poquito. Juan 9, 19 al 22. Hablando de la sentencia que tenía la gente por medio de los sacerdotes y los principales del templo, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miramos la presión, la sentencia, se puede decir, la amenaza de ser excomulgado del grupo, de la religión, del templo, si uno confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Eso es lo que el mundo hace hoy en estos días. Y eso es lo que hacía el gobierno en los días de los apóstoles. Por eso ellos murieron unas muertes horribles, ¿verdad? Ellos murieron por la fe. Fueron perseguidos. Y hoy en estos días también miramos los musulmanes, el Islam. Ellos matan a los que se atreven a creer en Cristo como Jesús, como el Mesías, como Dios. Ellos se atreven hasta matar a su propia familia si hacen esto. Los judíos y los testigos de Jehová excomulgan a su familia, a sus amistades, si ellos dejan esa religión y deciden a seguir a Cristo. Son excomulgados, ellos ya no son bienvenidos a la iglesia, a sus familias en las casas los dejan, ya no pueden ni vivir con ellos, los maltratan porque han decidido dejar esa religión y seguir al verdadero Cristo de las Escrituras. ¿Y qué pasa cuando uno sigue a Cristo? Pues se junta con la iglesia. Siempre debemos de gozarnos con el Señor, porque aunque, ¿qué dice la palabra aquí en el Salmos 27, 10 al 11? Dice Salmos 27, 10 al 11: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá.
Y que dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Esa palabra es para el creyente que sufre el rechazo. Posiblemente ya no tenga padre ni madre, se encuentra huérfano. En este caso, rechazado por la comunidad donde él vivía, se juntaba, por causa de Jesucristo. Aquí esta escritura nos dice y nos confirma, nos trae aliento, consuelo, de que aunque mi padre y mi madre me dejaren, en cualquier situación, en cualquier sentido, que ya no estén con nosotros o que ya no quieren nada con nosotros porque somos cristianos, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Y dónde es donde encontramos el camino? Aquí dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Eso lo encontramos en la iglesia, cuando se está predicando el evangelio, cuando se está predicando la palabra de Dios. Aquí es donde el pueblo del Señor viene a ser instruido, guiado por la palabra de Dios. Oh, mis hermanos, dicen bastante que la iglesia es un hospital donde vienen los enfermos, pero también vienen los huérfanos, los abandonados, los que no tienen familia. Esta es la familia de Dios. Amen. Nosotros somos hermanos y hermanas, y aunque nuestras familias nos rechazan, aquí tenemos una comunidad de creyentes. Amen. Por eso es muy importante, y por eso siempre Lucas enfatiza en que la iglesia siempre estaba unánime, Amen. siempre estaba junta, orando unos por los otros. No hay que desperdiciar, ¿verdad?, esa bendición o desvaluar lo que Dios nos ha dado, la iglesia. Amen. Entonces aquí dice el versículo 13, capítulo 5, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo se alababa grandemente. Aunque unos ya no se querían juntar con ellos, había el pueblo que alababa a los apóstoles. Se puede decir a la iglesia, ¿verdad?, que estos señales, estos milagros estaban haciendo por medio de las manos de los apóstoles. Aquí hay una mezcla de emociones, ¿verdad? Miramos de que unos lo están rechazando, pero otros a la vez lo están honrando. Nosotros sabemos de que toda la alabanza y la gloria es para Dios. Amen. Cuando alguien le diga un cumplido a usted, es de decirle, toda la honra y la gloria es para Dios. Amen. That's it. Este temor y alabanza siempre debe dirigirse a Dios. Que no nos tengan temor, que ya no se quieren juntar con nosotros por nuestras mismas fuerzas o capacidad, sino porque Dios está obrando por nosotros. Amen. That's it. Si miran cualquier buena obra nosotros, hablamos un poquito de eso, del ateo que hace buenas obras. Nosotros debemos de dirigir cualquier alabanza que venga a nosotros hacia Dios, porque Él es el que está Amen. obrando por medio de su iglesia. Amen. Y miramos que la comunidad de cristianos tenía una maravillosa reputación de integridad. Eso debemos de recobrar nosotros, mis hermanos. De que el mundo, la vecindad, debe de mirarnos como una luz. Y acuérdense de que el pecador no se va a querer juntar a la luz, pero que seamos luz. Debemos hacer lo que somos llamados a hacer, ser luz. Y eso es lo que miramos aquí, que la iglesia primitiva era lo que era. Estaba haciendo lo que Dios les había llamado a hacer. Nosotros debemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, no para complacer al mundo, porque ¿sabe qué? El mundo no va a querer acercarse a que sea. No importa qué suaves seamos, nosotros nos queda hablar la verdad, hablarla en amor, pero hablar la verdad. Y la iglesia primitiva tenía esta integridad. Y todos sabían que era algo serio ser un seguidor de Jesús. No era un compromiso casual.
Si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos. Vamos a vivir para el Señor. Vamos a venir a la iglesia. Vamos a adorar juntos como cuerpo de Cristo. Vamos a orar unos por los otros. Debemos de ser luz como Dios nos ha llamado a ser luz, mis hermanos. Hoy nos falta eso, esa integridad. De que el mundo mire a nuestra iglesia y mirar de que ahí está la luz. Eso es lo que necesitamos, que el Señor haga eso en nosotros. Porque mire lo que dice aquí el 14, muy interesante, 14, porque aquí miramos el crecimiento de la iglesia. Aunque sea luz, mire lo que pasa aquí. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Wow, pero si es luz, si hay santidad ahí, pues la gente no va a querer ir ahí. Los creyentes, los hijos de Dios van a querer venir. Y eso es lo que Dios está cuidando, protegiendo y trayendo al rebaño, a sus hijos y a sus hijas. Por eso nosotros estamos aquí. Porque está creciendo el número, se aumentaba. Aunque miraron este juicio grave, eso no paró que los hijos de Dios se acercaban a la casa de Dios, que se juntaban con la iglesia. ¿Y saben por qué, mis hermanos? La gente quiere pertenecer a algo genuino. La gente quiere pertenecer a algo genuino, algo verdadero, un movimiento auténtico. Eso es lo que atrae a la gente, mis hermanos. Uno no quiere pertenecer a algo, cuando miramos los deportes, uno quiere pertenecer al mejor equipo. Y cuando la gente de afuera mira eso, eso atrae a la gente, que eso es de verdad. Yo quiero pertenecer a algo que es de verdad, algo que es serio, genuino. No donde solo se está predicando de los milagros y de esto y de lo otro, y la palabra no se es predicada. Porque el creyente se alimenta de la palabra de Dios. Los demás se pueden entretener con los demás, con historias, con muchas cosas diferentes. Pero el cristiano se alimenta con la palabra de Dios. Y nosotros nos queda hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Predicar la palabra que Él nos ha dado, sin avergonzados de estos juicios severos que vienen. Nosotros queremos suavizar la palabra de Dios. No nos queda de eso, mis hermanos. Es de hablar la verdad. Y usted va a ver de que se va a añadir la iglesia, va a crecer la iglesia, como lo miramos aquí. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y sí, este número aumentaba. Acuérdense ahí en Hechos 2:41 dice, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, aquí fue cuando después que Pedro y Juan sanaron al cojo. Dice aquí Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Y qué pasa aquí en este versículo? En el 14, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí miramos que las mujeres son incluidas. Hermanos, nosotros lo llevamos muy de ligero. La verdad de que las mujeres participan en una capacidad en la iglesia. Que las hermanas participan en la iglesia. Porque no era así en los tiempos de los judíos. No era en el tiempo del Señor Jesús, cuando Él llamaba a los niños y cuando llamaba a las mujeres, era algo nuevo. Porque siempre estaban separados. A las mujeres eran de menos. No fue hasta que el Señor Jesús vino y dijo que no. La palabra de Dios, también Pablo cuando escribe,
En Gálatas 3:28, ¿qué dice él? Dice, ya no hay judío ni griego. Esas divisiones ya no existen cuando estamos en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hombre y la mujer, los dos son hechos en la imagen de Dios. Y los dos tienen integridad, valor en los ojos de Dios. Pero antes no era así. Quiero usar la palabra revolucionar. Esto era algo revolucionario. ¿Sí se dice? De que las mujeres y los niños se incluían para estar ahí juntos todos alabando a Dios. Pero miramos que las mujeres también creyeron. Miramos cuando el Señor, ¿verdad? En la tumba, las mujeres fueron las primeras, ¿verdad? Que fueron ahí a la tumba del Señor. Las mujeres tienen su lugar, el hombre tiene su lugar, pero cuando estamos en Cristo todos somos iguales. Siempre debemos de tener eso en mente. Tanto que sacaban, tantos eran los milagros, las señales de que tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí miramos que sacaban los enfermos a las calles. La gente estaba tan convencida de la realidad y el poder de lo que creían los cristianos, que ellos pensaban, o la gente pensaba que podían ser sanados por el simple toque de la sombra de Pedro. Y no sabemos si esto era de verdad, de que solo la sombra, ¿verdad?, sanaba a esta gente. Pero miramos de que bastantes señales y milagros se hicieron por medio de los apóstoles. Y dice aquí, para que a pasar Pedro, a menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y como les digo, no nos dice específicamente que las personas fueron sanadas por la sombra de Pedro, pero ellos tenían esa fe. Esa fe. La iglesia estaba tan segura que Cristo era el rey, que Cristo era el que sanaba, de que la gente tenía fe, se puede decir, porque miraban la seriedad, miraban de que la iglesia tenía esa fe. Porque esta gente, ellos no podían, Cristo ya no estaba aquí. Ellos solo podían ver las obras que los apóstoles estaban haciendo, que la iglesia estaba haciendo. Y eso les aumentaba la fe, se puede decir. Y ellos traían sus enfermos a las calles. Que posiblemente solo que pasara ahí la sombra de Pedro sobre mi hijo o mi hija va a ser sanado. Amén. Esa es la fe. Y digamos de que si las personas sí fueron sanadas por esto, es porque ellos vinieron a contacto con las personas usadas por Dios. La gente que tenía fe en Jesús como el sanador. Parece que la gente entendió bien lo que dijo Pedro ahí en Hechos 3. En Hechos 3, 12 al 16. Ahí Pedro, cuando él está predicando, él les hace saber a todos que estaban en el templo de dónde venía este poder. Viniendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resultado ponerle en libertad. Ahí miramos de que estas sanidades son por medio de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso esta gente, si fueron sanadas, fueron por el nombre del Señor Jesucristo. No por estos hombres, se puede decir. Porque ¿qué es lo que pasa hoy en estos días? De que los hombres se están poniendo apóstoles. Ya ellos están más preocupados del título. Y no es el título, es el Cristo que está obrando en su iglesia. El Espíritu Santo que se está moviendo en su iglesia, que sana a la gente. No son
El poder no viene en nosotros, mis hermanos, viene de Dios. Y dice aquí el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vamos a concluir con esto. Dice aquí, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Ya los milagros, la palabra ya se había divulgado, y ya la gente que estaba alrededor de Jerusalén venían a Jerusalén, trayendo a los enfermos para que fueran sanados. Y note que aquí dice que todos fueron sanados. Aquí Dios está moviendo en la iglesia, por medio de la iglesia, sanando a los enfermos como un señal de que Dios está presente, que Dios está obrando en su iglesia. Y es muy curioso porque aquí dice de que la gente venía a Jerusalén. Y acuérdense el mandato que Jesús le había dado a sus apóstoles, de que ellos iban a ir a las diferentes naciones. Pero tan nuevo y popular era esto, de que la gente comenzó a llegar allí a Jerusalén, trayendo a sus enfermos. Pero sabemos de que no se quedaron ahí los apóstoles. Por medio de la persecución tuvieron que huir y salieron. Y es cuando ahí el evangelio fue predicado, se divulgó y llegó a todas las naciones. Pero aquí miramos la fe, mis hermanos. La fe. La fe de la iglesia va a tocar a los que están allá afuera. Va a llamar la atención. Vamos a hacer esa luz en la montaña como el Señor nos ha llamado a hacer. Esa luz en el monte que resplandece, que está unida, que está orando. Y si Dios le complace sanar a alguien, gloria a Dios. Nuestra fe es que Dios es el mismo que estaba ahí obrando por medio de la iglesia primitiva, hoy lo está haciendo también. Y no nos queda a nosotros, porque a veces también tenemos ese temor, ¿verdad?, de que oramos y que si no se sana esta persona. A nosotros no nos queda de eso. Nosotros oramos por fe, y si le complace al Señor, si está en su decreto, está en su plan de sanar a esa persona, lo va a hacer. A nosotros nos queda hacer es orar por esa persona, amar a esa persona y dejar lo demás en las manos del Señor. Eso es lo que vimos hoy en esta mañana, mis hermanos. Vimos el juicio de Dios sobre esta pareja, y vimos que Dios obró por medio de los señales y milagros. Y lo más importante era de que esta gente que tenía diferentes trasfondo, diferentes ideas, diferentes inquietudes, pudieron estar juntos, unánimes. Eso es un milagro. Que el Espíritu Santo pueda regenerar un corazón es un milagro. De que nos pueda convencer, nosotros que somos tercos, que el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, y que confesamos que Jesús es el Señor. Ese es un milagro. Es un milagro que cada uno de nosotros podemos juntarnos y tener el mismo sentir. Ese es un milagro. Y por eso, quizás no los señales, los milagros y todo eso, pero que estamos juntos, podemos ver de que Dios está obrando en esta iglesia. Gloria a Dios. Con eso vamos a concluir hoy en esta mañana, mis hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor que pudimos oír su palabra hoy en esta mañana. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria y las gracias, Padre, que una vez más, Señor, podemos venir a la casa del Señor. Miramos, oh Dios, de que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tú nunca cambias, Señor. El mismo Dios que obró por medio de los apóstoles, por medio de la iglesia primitiva, es el mismo Dios que obra hoy en este día. Sabemos, oh Dios, de que los apóstoles y los profetas hicieron muchos milagros para establecer la orden,
para establecer, oh Dios, de que tú estabas obrando por medio de esos apóstoles, esos mismos profetas y apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las escrituras que tenemos hoy en este día. Y aunque, Señor, tú operas en otra manera, ya no tenemos apóstoles, tú sigues obrando por medio de tu iglesia. Y te pedimos, oh Dios, que nos perdones porque nos falta fe, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos llenes del poder de lo alto, Señor, de tu Espíritu Santo. Que podamos caminar, Señor, en integridad, que seamos esa luz que nos has llamado a ser, que no nos avergonzamos del Evangelio, de tu palabra, que podamos decir que tú eres un Dios justo, que eres un Dios santo, pero a la vez eres un Dios misericordioso, y que tú nos has extendido tu misericordia, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, que hemos nacido de nuevo, no por nuestros méritos, todo es por tu gracia. Y que siempre nos acordemos que no nos debes misericordia, no nos debes tu gracia, pero te ha complacido, Señor, salvarnos, demostrarnos tu misericordia y tu gracia. Gracias por este día, Señor, que podemos llegar hoy en este día. Oramos por nuestras familias y amistades que tienen dolencias, enfermedades. Te pedimos, oh Dios, que los sanes. No nos queda a nosotros de sanarlos, Señor. Nuestra fe es que tú lo puedes hacer, si está en tu voluntad, Señor. Pero ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor. No dudar de ti, Señor. Que todo el poder tú lo tienes y nada es imposible para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado, el Señor Jesús. El pueblo del Señor dice: amén. Amén.